Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, espero que todos estemos súper bien. Nos volvimos a ver y creo que vamos a vernos todos los martes, porque yo los días jueves y viernes no puedo, entonces nos vemos los días martes. Todavía siguen transversales con ustedes, entonces pues tenemos ahora lo que se llama derechos fundamentales. Derechos fundamentales son muy importantes en esta técnica. Por lo tanto, pues también hay que dedicarle tiempo a todo, ¿no? Ya la gran mayoría de los que hay aquí pues tienen sus evidencias al día. Por tal motivo, pues recuerdo que para los que no están en este momento conectados y que van a ver la videoconferencia, es muy importante que nos pongamos al día porque vamos a empezar a hacer el uso de lo que se llama el reglamento interno del SENA para lo que es los alumnos o los aprendices, y si no cumplen nos toca que llevarlos a un comité y finalmente pues terminamos cancelando la matrícula porque pues no están cumpliendo y ya se nos están acercando los plazos de terminación de la técnica y hay personas que todavía no han cumplido con las evidencias. Entonces, por favor, se le pide a todas las personas que se pongan al día. Hay muchas personas que no les falta todavía las evidencias, más que todo del cuestionario. Ese cuestionario pueden hacer 3 intentos, hay personas que ya lo hicieron, les fue muy bien. Es muy fácil porque pues es la lectura de un material de apoyo y de ese material de apoyo es que salen todas las preguntas. Por tal motivo pues no es muy difícil, simplemente hay es que leer el material y ponerse en al día. Con relación al taller o al anexo número 6 en la guía número 2 continúa con ese mismo taller, en ese de orden de ideas. Por eso era que yo les decía que faltaban algunas cosas, como son los auxiliares. Algunos no hicieron la escritura de constitución, pues es muy importante, pero no es tanto de su talante como tal, porque la escritura de constitución, pues como su nombre lo indica, la constituye es una persona muy diferente a nosotros, pero sí es importante saber que existe una escritura de constitución para poder hacer los primeros registros en una empresa, porque ahí es donde nosotros empezamos a mirar qué fue lo que aportó cada socio. Además, con este tipo de sociedad que es la SAS, que en este momento pues es la que está reemplazando la empresa unipersonal, entonces pues es muy importante conocer el sistema y el por qué. Ante todo pues en los impuestos es importante también saber que una SAS tiene las mismas responsabilidades frente al Estado que una sociedad anónima. Por tal motivo, pues no es que nos vayamos a liberar de responsabilidades frente al Estado o cargas impositivas, sino que sencillamente se nos hace más fácil para crear una empresa y pues cumplir con todos los requisitos. Por tal motivo es importante. Cuando comenzamos hicimos un cuadro sinóptico donde nos dimos cuenta que las responsabilidades de cada una de las sociedades y la responsabilidad de las personas natural, cuando estamos hablando de persona jurídica y persona natural. Es importantísimo que tengamos pues esos conocimientos también, porque al ir a crear una empresa, porque el SENA pues lo hace es tratando que las personas que se vienen a preparar aquí pues tengan la capacidad para poder ser emprendimiento, ¿no? Y ese emprendimiento pues es el de crear una empresa y por lo menos pues conocer las responsabilidades que tienen frente a terceros con relación a cada una de las empresas que podemos formar o cada una de las sociedades. Y también tenemos unas responsabilidades afines, como es la responsabilidad de la persona natural. Las personas naturales tienen responsabilidad natural frente a terceros, perdón, tienen una responsabilidad solidaria y limitada frente a terceros. Por tal motivo, pues hay que buscar una parte donde la gran ventaja de una SAS es que la responsabilidad frente a terceros es una responsabilidad limitada.
¿Qué quiere decir limitada? Al monto de sus aportes, como quien dice, si usted tiene una empresa que la creó con 2 o 3 o 4 o 5 millones de pesos y en un caso tal de que entre en quiebra, pues eso es lo que pueden reclamar sus acreedores. Por tal motivo, pues es muy importante tener en cuenta toda esa, diría yo, reglamentación y normatividad de ley que nos favorece y que no nos favorece, ¿no? Bueno, ya hablando un poquito de esta parte que era la introducción, porque ustedes tienen allá un tallercito, un cuadro comparativo. Hoy voy a compartirles en qué consiste ese cuadro comparativo. Permítame un momento, yo lo tengo aquí. Excel, Colpensiones. Ah, sí, sí, es que estaba cerrado. Bueno, creo que ya están viendo. Este es el cuestionario que está al final de este instrumento de evaluación, que es un comparativo que deben de buscar, que son los préstamos de cuentas por cobrar, definición y característica, ejemplos como la medición inicial, cómo es su medición posterior, activo, pasivo y pasivo financiero. Entonces, tanto para el activo como para el pasivo, ¿no? Y aquí pues había un cuestionario que para poder hacer eso pues tenemos que mirarlo. Este cuestionario está, pues lo tengo ahí resuelto de una manera muy general y globalizado, pues como con algunos detalles. No sé si ustedes ya lo habían hecho, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que, a ver, cuando nosotros hacemos el registro contable, pues tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Ya nosotros sabemos que tenemos 4 disciplinas y que todo está regido bajo las políticas contables. ¿Y qué es la política contable? Pues la política contable es la que define aquellos principios generales que yo debo tener en cuenta en el momento que yo voy a realizar un registro contable. Y dentro del registro contable, pues yo tengo que tener la medición, tengo que tener el reconocimiento, la medición, la presentación y la revelación. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el reconocimiento y la medición, tenemos que tener en cuenta la normatividad que existe de lo que es la partida doble, ¿no? Y de lo que es la clasificación de las cuentas, para poder tener una contabilidad confiable y útil. Porque todos sabemos que cualquier registro contable que nosotros hagamos bajo esta información es que nosotros vamos a tomar una decisión finalmente. Entonces me explico un poco más amplio acerca de lo que es la clasificación. No solamente hoy en día está creado o está considerado el registro contable como elemental. Elemental, ¿qué quiere decir? Que cualquiera tiene que saber que hay una clasificación y la partida doble se hizo universal. Por tal motivo, casi que toda persona que estudia contabilidad es lo más elemental que debe saber, la clasificación de las cuentas, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos. Bueno, ustedes van hasta costos de ventas. No ven la materia que se llama costos de producción. Eso va para los tecnólogos y los profesionales. Pero sí se puede hacer un curso adicional, pero con el tiempo que nos está quedando, pues ese curso adicional puede ser más adelantico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quisiera que alguien me ayudara con la lectura. Dice, ¿cuál es el tratamiento contable que se le da a los costos de transacción en la,
en la medición inicial y en la medición posterior de cada una de las categorías de los estados financieros. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? Nadie se le mide, no tienen micrófono, todos están ahí. Profe, yo quisiera hacerlo, pero la verdad dejé mis gafas en la oficina y estoy un poco ciego. No, no, gracias Jesús, muy amable. No sé de los que hay si alguien quería ayudarme con la lectura. Nadie se anima. Bueno, pues como aquí el tiempo es limitado, dice, voy a leer esta parte completica. Dice, el tratamiento contable a- que se le da a los costos de las transacciones en la medición inicial y en la medición posterior de cada una de las categorías de los saldos financieros puede variar dependiendo del marco conceptual contable utilizado y las normas contables aplicables en cada país. Sin embargo, en general se pueden proporcionar algunas pautas generales. En la medición inicial, los costos de transacción suelen ser reconocidos como parte del valor inicial de los activos o pasivos adquiridos. Esto significa que los costos se agregan al costo de adquisición o producción del activo o pasivo y se capitalizan como parte del valor contable inicial. En la medición posterior, los costos de las transacciones pueden tratarse de diferentes maneras según la naturaleza de los costos y las políticas contables de la entidad. Algunas opciones comunes incluyen tratamiento como gastos, los costos de la transacción se reconocen como gastos en el periodo en que se incurren. En este tipo, esto ese tipo para los costos de transacción relacionados con la venta de bienes o servicios, como comisiones de venta, gastos de envío. Capitalización. Como parte del activo, algunos costos de transacción pueden considerarse como costos adicionales necesarios para poner un activo en condiciones de uso o producción. Estos costos se pueden capitalizar y agregar al valor contable del activo, por ejemplo, los costos de la instalación de una maquinaria o los costos legales asociados con la adquisición de un terreno. Amortización o depreciación. En algunos casos, los costos de transacción capitalizados se amortizan o se deprecian a lo largo de su vida útil estimada. Esto se aplica a los costos que se consideran beneficios económicos futuros y que se consumen o agotan con el tiempo. Es importante tener en cuenta que estas son las pautas generales y que el tratamiento contable específico puede variar según las circunstancias y las políticas contables de cada entidad. Se recomienda consultar las normas contables aplicables y buscar orientación profesional para obtener información más precisa y actualizada sobre el tratamiento contable de los costos de transacción en cada una de las categorías de saldos financieros. Entonces, ya habiendo leído esta parte, ya podemos decir, lo que pasa es que cuando yo compro un edificio, pues por supuesto tengo que saber cómo lo voy a reconocer. Y cómo lo voy a reconocer no solamente, sino cómo lo voy a medir. Entonces, que hay un sistema de medición inicial y hay un sistema de medición posterior. Me explico un poco para poderlo entender. Compro el edificio hoy en 200 millones de pesos. Pues ese es el costo inicial y lo mido a costo histórico. Como lo medí a costo histórico, dentro de un año ya hay una medición posterior. Esa medición posterior lo que quiere decir es que ese edificio que me costó 200 millones de pesos, de acuerdo a la normatividad vigente que dura 47 años un edificio en este momento, pues podría dividir esos 200 millones de pesos en 47 y me está dando aproximadamente unos, diría yo, unos 4 millones 500 mil pesos de depreciación. Quiere decir que la medición de ese edificio posteriormente, después de un año de servicio por el uso y el desuso, ya no vale los 200 millones de pesos.
ya vale esos 200 millones de pesos menos la depreciación. Quiere decir 195 millones 500 si fueron 4 millones 500 la depreciación. Eso es lo que le está diciendo y eso es lo que pasa también con los pasivos. Entonces, por ejemplo, inicialmente yo tenía un pasivo, me hicieron un préstamo por 100 millones de pesos, pero a la vuelta de un año ya eso no son 100 millones de pesos, sino que yo estoy debiendo, puede ser unos 85 o unos 80 millones de pesos, porque dependiendo el tiempo al cual yo hice el préstamo, pues ese pasivo financiero ya vale menos y ya no lo puedo estar midiendo y lo puedo estar presentando a un precio de 100 millones, sino a un precio de 85 millones. Por eso dice que los costos iniciales son diferentes o la medición inicial es diferente a la posterior. Eso es lo que les quiere decir con estas preguntas. ¿Eso queda claro? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Bien, profe. Está claro, ¿cierto? Bueno, aquí hay otra pregunta. Estas preguntas las tienen ustedes allá en ese comparativo. Si quiere yo ahorita se lo comparto más adelantico para que ustedes tengan un adelanto y ya con esta explicación pues se puedan ubicar mucho mejor, ¿de acuerdo? Ahora dice, ¿cuál de las categorías de los instrumentos financieros se deteriora y cómo es el cálculo del tratamiento de este deterioro? Entonces, lo que pasa es que la depreciación no es igual a un deterioro. La depreciación es cuando por el uso o el desuso de un activo se, se hay que, hay que tomar esa parte que ya no vale, ¿cierto? Yo tengo un carro, ahora están los carros anteriormente eran 5 años, ahora son 10 años. Entonces el carro cada año se va deteriorando por el uso o el desuso. Mm, y yo tengo que depreciarlo. Pero no es lo mismo el deterioro es otro cuento. Por ejemplo, yo tengo unas mercancías en mi almacén o los inventarios y resulta que por la manipulación de esas mercancías se me van deteriorando. Entonces es lógico que yo ya tenga que calcular un deterioro de esas mercancías. Por eso es que ustedes ven en los almacenes y bueno, en todas las partes que promoción de tal cosa, ¿cierto? Es porque esos productos se están quedando por obsolescencia, en todo caso están sufriendo un deterioro y para no irle a perder, entonces hay veces lo dan a precio de costo. Yo prefiero darlo a precio de costo y con eso poder comprar otro producto que me esté dando alguna utilidad. Eso es lo que significa. Entonces, el deterioro individual aplica a los instrumentos financieros, el deterioro colectivo aplica a los instrumentos financieros. Ahora, por lo menos, en cartera, me están debiendo, por decir algo, 200 millones de pesos entre 100 o 150 clientes. Pero resulta que hay unos clientes que definitivamente ya no existen, ya los voy a buscar y no están, y no sé dónde están, y ya hice todo el proceso jurídico para cobrarles, pero definitivamente no los encuentro. Por tal motivo, mi cartera, ese activo o mm, esa cuenta por cobrar que yo tengo ahí, o ese derecho que tengo por cobrar, si eran 200 millones de pesos y son dos o tres clientes que me perdieron, esa cartera sufrió un deterioro y puede ser un deterioro de 5 o 10 millones de pesos, o sea que la cartera la tengo que medir diferente ya porque me sufrió un deterioro. Ahora, por lo menos, cuando yo tengo un CDT, ¿no? Un CDT lo tenía que se venció o su equivalente se me venció en un mes. Pero resulta que yo la plata me está sobrando y la tengo que invertir en algo, entonces la pongo en un CDT para que no pierda tanto valor adquisitivo. En ese orden de ideas, en este momento hubo tasas que estaban ofreciendo, perdón, hubo entidades financieras que estaban
para captar dinero estaban ofreciendo el 18% efectivo anual. Hoy en día no están ofreciendo ni el 6%. ¿Qué quiere decir? Eso ya me está sufriendo un deterioro la plata porque está perdiendo valor adquisitivo y yo la tengo es que mover. Si yo no muevo ese dinero me está sufriendo un deterioro, como la persona que guarda la plata debajo del colchón. Bueno, eso estaríamos en discusión porque uno la mete a un banco y lo que gana el gobierno inmediatamente le está sacando un porcentaje por derecha. Y todas esas cosas pues son de análisis, ¿no? Pero definitivamente lo mejor que uno puede hacer con un dinero es invertir. Si usted tiene 10 millones de pesos, cómprese algo para poderlo producir y que eso se revierta porque en el banco definitivamente no funciona. ¿Eso les queda claro? Sí, señor. Bueno, hay mucha diferencia entre deterioro y lo que es depreciación, ¿no? O amortización. Dentro de las categorías que no se deterioran, ¿qué tratamiento se le da a la ganancia o pérdida originada en la venta de estas? Entonces, en los casos de categorías que no se deterioran como los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, las ganancias no perdidas o pérdidas originadas en la venta de estos activos se reconocen directamente en el patrimonio neto en una cuenta de reservas de revalorización. Esta cuenta refleja los cambios en el valor justo de los activos y representa como un componente del patrimonio neto del estado de situación financiera. Estas ganancias o pérdidas no se reconocen en el estado de resultado hasta que se vendan definitivamente los activos. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que pasa es que si usted tiene unas acciones o una inversión en acciones, muy seguramente inicialmente, iniciando el año, por decir algo, la acción está en 150.000 pesos. Pero resulta que esa empresa le ha ido muy bien y las acciones se revalorizaron y están a 180.000. Entonces usted tiene que hacer una revalorización de su acción. Y esa revalorización la lleva es como una cuenta por aparte que está en el grupo 19 de revalorizaciones y se lleva como superávit por valorización directamente a la cuenta de patrimonio. Eso es lo que le están diciendo, no le están diciendo nada más ni nada menos. Quiere decir que, y en el evento que usted venda esas acciones, pues va a sacar la utilidad que usted obtuvo si las compró a 120 o 130 y las vendió a 180, pues hay una utilidad que usted tuvo por su inversión. ¿Eso queda claro? ¿O hay alguna pregunta acerca del tema? Claro, profe. Bueno, entonces dice, vamos para la tercera, dice, ¿en qué consiste la medición posterior al costo amortizable? Presenta dos ejemplos prácticos de su cálculo y recomienda contable. Entonces, medición posterior a costo amortizable. ¿Qué quiere decir el costo amortizable? Si a mí me prestan o presto un dinero, es decir, yo puedo tener un activo financiero como que yo presté el dinero o como que a mí me prestaron el dinero, tanto pasivo como para activo. Entonces es que el costo amortizable es que yo no puedo medir el préstamo que yo hice por decir algo y que yo presté 20 millones de pesos. Pues inicialmente vale 20 millones de pesos con los intereses, pero yo no lo puedo medir con los intereses porque el costo amortizable es que le tengo que quitar los intereses y tiene que quedar solamente como si hoy fuera a cobrar esa plata. Aquí hay unos ejemplos, modelo del costo. Esto se lo voy a compartir a ustedes para que lo podamos ver. Yo simplemente les estoy dando como la introducción. Un ejemplo práctico, entonces supongamos que una empresa adquiere acciones a un comprador. Mire, aquí está el ejemplo de las acciones y ya, eso es todo. Vamos para la cuarta, dice, ¿qué categorías de los instrumentos financieros se les realiza medición posterior al costo amortizado? Se presentan ejemplos de estos instrumentos. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo
menos el deterioro del valor. Entonces aquí costo amortizable, bueno, aquí está el ejemplo, dice, es el valor presente de los flujos de efectivo contractuales por cobrar o por pagar de un instrumento financiero, más o menos los costos de transacción por amortizar utilizando los métodos de interés efectivo. Quiero decirles que esto no lo van a hacer ustedes, esto lo hace directamente un financiero o el contador. Si es que el contador tiene el puesto de financiero, pues le va a tocar que hacerlo a él, pero eso no lo va a hacer el auxiliar. Por tal motivo a ustedes se les da es porque ustedes en este momento tienen que saber de qué es que se trata el cuento. ¿Listo? Ahora dice, ¿qué significa las variaciones en la medición posterior afectan el estado de resultados o a otro resultado ORI? Ejemplo, entonces ORI quiere decir otros resultados integrales. Entonces aquí también está, dice que cuando yo tengo una desvalorización y que me toca que ajustar en el patrimonio, pues entonces esos son otros resultados mm, integrales que resultaron. Entonces cuando se habla de que las variaciones de la medición posterior afectan el estado de resultados o al otro resultado integral, ORI, se refiere a que como los cambios en el valor de ciertos activos o pasivos después de su reconocimiento inicial puede tener un impacto en los resultados financieros de una empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene inversiones en acciones, el valor de esas acciones puede fluctuar con el tiempo si al final del periodo contable el valor de esas acciones ha aumentado, se reconocerá una ganancia en el estado de resultados. Por otro lado, si el valor ha disminuido, se reconocerá una pérdida. Eso es lo que les están diciendo. Es muy sencillo, pero pues hay que como leer todo esto y entonces nosotros hay veces vamos a ver en el estado de resultado otros resultados integrales. Entonces eso es lo que significa otros resultados integrales. ¿Qué representa y reflejan los rendimientos de los instrumentos financieros en el estado de resultados y en otro resultado integral ORI? La decisión de reflejar los rendimientos de los instrumentos financieros en el estado de resultado en el otro resultado ORI depende de la clasificación de los instrumentos financieros y de las políticas contables adoptadas por la entidad. Es muy importante que nos demos cuenta que todo está de acuerdo a las políticas contables adaptadas por la institución o la entidad, ¿sí? Entonces, todas esas políticas contables no nos corresponde a nosotros tampoco hacerlas, eso le corresponde al gerente de la empresa, le corresponde hacer toda esa parte junto con un grupo de personas que debe incluir hasta los trabajadores desde el momento de la persona que hace los tintos hasta el gerente general, teniendo en cuenta todos los sitios donde está la compañía, porque esos sitios de control son muy importantes que las personas, primero que todo, por sentido de pertenencia, lo deben tener y segundo, deben aportar, por ejemplo, hay personas que dicen que el portero no tiene ninguna incidencia en la compañía, diría yo que es el principal, porque él es el que está filtrando las personas que salen, que entran y salen a la compañía. Ahora, la persona que está haciendo los tintos es la que mide toda esa parte del gasto en tintos, azúcar, agua, bueno, aseo, lo que son detergentes, jabones, líquidos para hacer el aseo, toda esa cuestión. Esa persona es la más indicada para saber qué se va y qué no se va. Por eso tenemos que tener control de todo, ¿no? En los inventarios tenemos que llevar un control, pues muy, mm, diría yo que uno a uno diario, porque en, yo he trabajado en muchas compañías donde los controles de la parte de aseo o servicios generales los han dejado atrás y entonces por ahí se va mucha plata. Que yo recuerdo que en una vez cuando yo era jefe de presupuesto, pues me puse a mirar, llamé a la señora de los tintos y le pregunté que cuántos tintos ella hacía con una libra de café. Entonces ella me decía que habían unas variables, si lo deja oscuro, si lo deja claro, en fin. Entonces le pregunté, ¿y por qué esas variables? Me dijo, porque hay clientes que les gusta oscuro, hay otros que les gusta clarito. Entonces yo hago un estándar aquí.
Y dependiendo del cliente, entonces pues yo se lo oscurezco un poco más o se lo dejo bien claro. Entonces le pregunté, ¿y las libras de café que le están pidiendo a usted? ¿Le alcanzan? Me dijo, sí, me alcanzan y me sobran. Ahí tengo en bodega una cantidad de café y aquí todos los meses me llega y me llega y me llega y yo le digo al jefe y el jefe no me dice nada. No, no, no. Entonces, ese control hay que hacerlo. El azúcar. Habían muchas cosas que también se daban allá, lo que se llaman las tixanas. Bueno, estoy hablando de todo lo que ocurre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿a qué tipos de riesgos están expuestos los instrumentos financieros? Enuncia y explique. Entonces, existen principal cuatro tipos de riesgos financieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito o crediticio, riesgo de liquidez, riesgo legal, riesgo operacional. Bueno, entonces estos tipos de riesgos, como su nombre lo indica, entonces riesgo crediticio o riesgo de crédito o crediticio, pues es el que yo le puedo dar crédito, no le puedo dar crédito, eso es un riesgo que de pronto por estar dando crédito yo me quede sin capital de operación. Riesgo de liquidez es que si me quedo sin capital de operación, pues quedo ilíquido. El riesgo legal es un riesgo que también puedo sufrir si hago mal los documentos y no cumplen con los estándares, por ejemplo, una factura de venta mal elaborada, que no cumpla con los requisitos para que sea un título valor. Pues sencillamente cuando yo lo vaya a reclamar, los abogados dicen no, ese título valor no se puede reclamar porque no cumple con las especificaciones del Código de Comercio. Por tal motivo, no se puede reclamar y punto. Entonces queda uno a la merced y a la voluntad de quien lo tiene que pagar. De todas maneras, eso no quiere decir que eso lo exime de la responsabilidad del pago, pero muchas veces alegan eso los clientes que conocen bien la jurisprudencia y los abogados que están ahí a a la merced para ellos poder pues sacar algún provecho, pues lo van a alegar. Ahora el riesgo operacional, pues ese es el que les estaba comentando, que si yo me pongo a dar mucho crédito me voy a quedar sin plata para operar y por tal motivo pues me voy a quedar sin un solo peso. Bueno, ahí les expliqué los cuatro riesgos. Entonces, riesgo del mercado, pues en el mercado puede haber mucha competencia. También lo tengo que saber hacer, la competencia de los precios, de los activos. Bueno, ahí está cada uno de los riesgos. Ahora, bueno, tiene muchas cosas ahí, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Pues a quien puede interesarle, pues lo puede leer. Bueno, muy bien. Hoy quería explicarles este cuento. Este cuento es netamente teórico, hay que tenerlo en cuenta. Esto viene por normas o estándares internacionales. Así que, a ver. Ujú. Profe, me gustaría hacerte una pregunta. Claro, dale, dale. Profe, mira, yo sé que hay un proceso pues de normas internacionales de contabilidad. Sí. Cuando usted hablaba de la depreciación, me gustaría saber qué tanto cambió el análisis, registro y todo lo que tiene que ver con la depreciación, con la entrada en vigencia de las normas internacionales de contabilidad. Gilmar, ¿está hablándome Gilmar? Sí, señor. Ah, bueno, Gilmar, mira, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de registros contables en estándares internacionales, simplemente debemos usar lo que se llama el nombre de la cuenta como tal y aquí para nosotros poderla llevar bajo un sistema, pues la trabajamos a través de códigos. Pero ¿qué quiere decir? El, la norma NIC con C es la que nos dice cómo debemos usar los métodos de depreciación y siguen los cinco métodos de depreciación que nosotros usamos aquí en Colombia. A, a decir, ¿no? Ponemos, en este momento casi en todo Colombia y casi en todo el mundo utilizan el método de depreciación de línea recta. Pero también existen otros cuatro métodos que podemos usar que hay veces los tenemos que usar debido al tipo de activo, como es el de las unidades producidas,
como es método de sistema acelerado, suma de los dígitos, como es un método de sistema acelerado de acuerdo a la situación. Entonces son los 5 métodos normalitos. ¿Y cómo se contabiliza normalmente, no? Aquí nosotros tenemos unas cuentas, por ejemplo, del activo que las llevamos a la 1592, que es a las depreciaciones, ¿no? Si, dependiendo del activo, si se amortiza o se deprecia, ¿no? A nivel internacional lo llaman es amortización, ¿sí? Pero todo lo llaman por amortización. Nosotros aquí sí lo identificamos como debe ser, si es amortizable o si es depreciable, porque hay unos activos que son amortizables, otros que son depreciables. Por ejemplo, ¿qué es amortizable? Son amortizables los cultivos de árboles, cultivos de arroz, todo eso es amortizable, los cultivos de ganado, todo eso es amortizable, ¿cierto? Pero esos son activos biológicos. Entonces tendríamos que mirar la NIC 40, que son la de los activos biológicos. Pero en general, todo sigue siendo lo mismo, Gilbert. Ah, sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. Es sencillamente volver a hacerlo la misma cosa, ¿cierto? Ahí sí lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que, pues, saber si lo que se llama la desvalorización o la valorización, y que eso no lo estábamos haciendo, pero ahora eso es muy sencillo, ¿no? Ya nos dimos cuenta cómo se valoriza y cómo se desvaloriza. ¿Listo? Sí, señor. Y tengo otra pregunta, Claro, dale. pero esta es pues más relacionada con la contabilidad pública que llevan pues las entidades del Estado. Sí, señor. Mire que yo actualmente estoy trabajando en una entidad que es del Estado pues por lo que veo, ya usted me sacará de la duda, hay políticas contables que son diferentes. Sí, señor. Me gustaría, desde su pues amplia experiencia, me gustaría saber dónde puedo conseguir esas políticas contables y desde su punto de vista, dónde está la gran diferencia entre una contabilidad privada y una contabilidad pública. Muy bien, bueno, la gran diferencia que hay entre contabilidad privada y contabilidad pública, primero que todo, la contabilidad pública se genera por una necesidad que tuvo el mismo Estado, ¿cierto? Si usted no tiene la necesidad, no se genera el registro contable, por tal motivo de haber un presupuesto. Entonces todo se trabaja bajo la cuenta cero, porque cada vez que usted va a hacer un pago, a hacer una transacción, el presupuesto debe de existir. Entonces para eso se necesita un certificado de disponibilidad. Por eso es que cada vez que hacen un contrato debe de existir un certificado de disponibilidad y debe de tener un número que es el que le dice, bueno, con este certificado ya comprometimos 100 millones de pesos, lo que se va a hacer es este puente y se va a pagar de esta manera. Entonces, eso ya está listo. La contabilidad prácticamente usted no la tiene que hacer, sino lo que tiene que hacer es el presupuesto. Eso sería la gran diferencia con la contabilidad privada, porque la contabilidad privada también hace presupuesto, pero eso hasta que no se ejecute no se puede utilizar. Bueno, esa es la primera pregunta, no sé si le quedó claro a Gilmar. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y ya va para la segunda. Lo que pasa es que debido a que como todo es a través de un presupuesto, entonces allá no se trabaja. Si ellos aplican los estándares internacionales de todas las empresas del primer grupo, porque son entidades públicas, las tienen que aplicar, no hay nada más ni nada menos. Entonces ellos sí aplican lo que se llama la, el reconocimiento, la medición, la presentación y las revelaciones, pero del grupo número uno, plenas. Las Entonces, NIC plenas. sí, eso para las pymes, no es para las plenas. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? De acuerdo a toda la institución, y eso viene a nivel nacional, hay un contador que es el que saca todas las circulares. Entonces, pueda que ellos se cojan a la parte privada o pueda que no. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Porque, por ejemplo, para la parte de dar de baja
un activo, pues esos tienen que cumplir unos requisitos. Y si le cumple con los requisitos, pues lo pueden dar de baja y listo, y ya lo reponen y no se ponen con tanta vaina. En cambio, en la parte privada es diferente, ¿no? Yo veo un activo, por decir algo, que ya está un poco deteriorado, pero que yo le puedo sacar más jugo, pues yo lo mando a arreglar y listo. En la parte pública tengo que mirar a ver qué dice la circular. Si dice la circular que se puede, pues listo. Si no, no, no se puede y se da de baja. ¿Eso está claro, Gilmer? Sí, señor. Bueno, eso con respecto a la parte pública, pues afortunadamente yo trabajé con la parte pública mucho tiempo y entonces me conozco todo ese proceso y que la contabilidad no depende como la parte privada que lo que vaya sucediendo lo van haciendo, no, allá el presupuesto es el que manda y ese certificado de disponibilidad, ¿eso es claro, Gilmer? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto se la puedo responder. Es por eso, profe, que el presupuesto pues debe ir de la mano con el plan anual de adquisiciones. Sí, señor. Así como usted lo está diciendo, Jesús. Eso es así. Hoy estamos dando una clase muy ejemplar, Una porque clase magistral. es una clase muy buena. Mire, estos temas son muy bonitos, son muy buenos. Y mire que en la medida que nosotros estamos leyendo y estudiando, hay algunas personas que van muy bien. Podemos decir que hay unos 15 alumnos que van súper bien, pero hay otros que están como escondidos, que no hay que animarlos y más bien como que no se animan. Pero yo pienso que yo estoy desarrollando muchas cosas que no debería hacerlo, pero me encanta porque esto es lo que a mí me gusta, ¿sí? Compartir todo el conocimiento. Yo qué hago con un conocimiento por ahí escondido. Yo lo que hago es que yo exteriorizo todo, casi que les hago la evidencia de este comparativo, porque tengo la plenitud que tenemos que ponernos las pilas con el segundo, la tercera evidencia de la guía 2, que esa se nos va a demorar un poquito más. Yo estaba convencido que nosotros ya no teníamos más transversales, pero sí tenemos. Por tal motivo, siempre nos han quitado un poco de fuerza la parte técnica, ¿no? Pero es cuestión también de sacrificar un poquito el tiempo, ¿de acuerdo? Sí, señor. A ver, Nayarix, Marín, Buenas noches, instructor. Buenas noches para todos. Instructor, tengo una pregunta, pero es sobre otra cosita. a Lo que ver, pasa es que en el cuestionario yo perdí los tres intentos. necesita ¿Será otro. que hay, sí, será que hay alguna manera de que me pueda dar como otro intento, por favor? Yo con mucho gusto le doy los intentos, pero le voy a dar una recomendación. Es importante que leas muy bien el material de apoyo para que no lo vuelvas a perder, porque de verdad que es muy sencillo, no es difícil, ¿sí? Pero entonces, mm, primero leas el material de apoyo y ahí sí. No quiero decir que usted se está enfrentando sin leer el material de apoyo, pero lo que pasa es que una sola palabrita pues lo puede poner a uno en duda y contesta mal. ¿Listo, Nayire? Yo con mucho gusto le doy otro intento, ¿de acuerdo? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien, entonces voy a compartirles a ustedes ya les comparto el comparativo. Espero que lean todo lo que les estoy proporcionando para que no vayan a tener problemas. Ya se los voy a compartir y necesito que me confirmen si, si les llegó.
Contabilidad.